Marcelo Corobato de nuevo con nosotros, amigas y amigos. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, un gusto, saludos a todos. Hay una preocupación que me surgió a propósito de una docuserie de Netflix llamada El negocio de las drogas. Creo que ya he hablado de ella. Y ayer cuando estábamos coordinando los temas para nuestra conversación de hoy, nos surgió el asunto de las drogas dentro de dentro de todo lo que se podría hablar legalmente en la construcción de la nueva Venezuela. Y yo te hablaba de este documental, me dijiste que ibas a verlo, entiendo que así fue. Sí, ya lo vi completo. Y hay algunas cosas que comentar sobre eso, pero creo que lo ideal, la arrancada sería hablar de cuáles son las normativas con respecto a las drogas que hay en Venezuela, ¿no? Porque hay muchas normas de aplicación en otros países y la gente normalmente estamos expuestos a ellas por los medios de comunicación, el tema de ciertas cantidades para el consumo, de que a partir de cierta cantidad no es consumo sino tráfico, de que no hay penas por consumo, pero hay algunas cosas allí interesantes. ¿Cuál es la normativa actual en Venezuela con respecto a ese tema, Marcelo? Mira, desde que se creó, que se promulgó la ley de drogas en el año 85, todo está prohibido en lo que a las drogas respecta. La ley es bastante restrictiva. Simplemente el consumo no se considera delito porque se considera al consumidor como un enfermo, alguien que necesita ayuda. Pero prácticamente todo lo demás es delito. Lo primero que se hizo de esa ley fue tratar de acelerar el proceso por el procedimiento usual de acortar los lapsos, lo cual no hacía ningún cambio real, porque en el momento que un juez necesitaba diferir una audiencia por cualquier razón, ya los plazos terminaban siendo los mismos. O sea, no había una buena idea de cómo acortar los plazos. Como dije, prácticamente todo era delito, tenencia, posesión, tráfico. Se usaron las 1000 palabras para evitar que alguien semánticamente consiguiese demostrar que la acción no era una cosa sino la otra. Entonces estaba de tenencia, posesión, de tentación y todos los sinónimos que están en el diccionario de la Real Academia para asegurarse que nadie se escapase. No obstante, siempre ha habido tráfico de drogas y anteriormente los gobiernos tendían a combatirlo. Ahorita, por supuesto, todos sabemos que el gobierno es el narcotraficante. El narcotráfico se maneja desde las altas esferas del gobierno. Yo recuerdo uno de mis compañeros cuando estuve preso en Yare 3, era narco y él me decía que una vez su patrón compró un embarque de drogas al ejército de Venezuela, los respectivos militares, y le dijeron, no se preocupe que nosotros le trasladamos la droga desde tal sitio, desde donde está, hasta la frontera del Estado, que es donde llega nuestra competencia, la de nuestro batallón. De ahí en adelante usted se arregla. O sea, no solo la vendían, sino que se la llevaban, era casi que un delivery. O sea, con nomenclatura. Precios FOB, precios CIF, Puerto Finca. Lo que faltaba, lo que faltaba era un soldado con su morralito que dijese Rappi, pedidos ya, Globo, que Claro, quiere y la bicicleta que lo llevase. muy seguramente ya se llegó a eso, porque las condiciones que tenemos ahorita son infinitamente depauperadas con respecto a lo que había antes. Y las cosas que uno escucha y las cosas de las que uno se entera son terribles. Ahora, la ley entonces en Venezuela habla del consumidor como un enfermo. ¿A ti no te parece que eso no es del todo cierto? Yo no creo que todo el que consuma drogas esté necesariamente enfermo, aunque siento que podría estarlo si cae víctima de una adicción. Correcto, pero siempre que se ha hablado de consumo, no es delito, porque se dice, bueno, es que él no es el delincuente, él es la víctima del delito. En realidad, ahí hay un error, porque víctima del delito es la sociedad, porque el tráfico ocasiona daños indecibles a la sociedad, aumenta la delincuencia y eso incluso se refiere a los propios consumidores. Pues el consumidor que no tiene dinero para comprar la droga, roba, asalta, mata, asesina, lo que sea. Entonces,
En realidad, víctima es la sociedad, pero se considera que legalmente que es una víctima el consumidor y por eso no se lo pena, pero si llega a tener cantidades que superan lo que se estima consumo, entonces ahí sí se lo trata como distribuidor. Yo he conocido casos que tenían cantidades que eran para consumo, pero compraban para siempre tener, para no tener que salir a comprar a cada rato. Y tampoco es inusual que los consumidores que se hacen ya adictos graves trafican, se dedican al microtráfico porque con eso se financian. Entonces, por ejemplo, compro 10 dosis, las vendo y con lo que me queda pagué la mía. Entonces vendo 9 y me quedo con una. Y eso también sucede. Claro, ahora fíjate lo siguiente, ¿cuál es el reto que tenemos? O sea, ¿qué es lo que tú cambiarías en toda esta dinámica para acabar con el tema del narcotráfico? Estamos hablando de que hay que legalizar las drogas, estamos hablando de que hay que hacer más duras aún las penas y la persecución. ¿Por dónde ves tú la solución al problema? Bueno, yo no legalizaría las drogas por varias razones. Una de ellas, principio. Yo no me rindo al delito. Eso es claudicar ante el crimen y por principio no podemos hacerlo. Entonces hay que establecer planes que se puedan llevar adelante para enfrentar el consumo de drogas. Siempre se ha dicho que hay que darle opciones a los jóvenes para que no caigan en el consumo y opciones de trabajo para que no caigan en la tentación de traficar. Eso es verdad, pero hay que ir un poco más allá. Porque ciertamente, y no voy a disculparlos, pero es una realidad, en los barrios en Venezuela, ¿qué quieren ser los niños? Pues quieren ser el traficante, quieren ser malandros, porque el malandro que trafica, que hace todo, es el que tiene dinero, tiene una pistola grande, tiene un celular bonito, tiene dinero. Cuando van creciendo dicen, bueno, mira, resulta que este que es el que manda aquí en la zona, tiene mujeres, tiene una buena moto, etcétera. Entonces, inevitablemente se entusiasman. Entonces tenemos un círculo vicioso donde no hay opciones y la única opción es esa. Hay que hacer dos cosas. Uno, que esa no sea la única opción. Y la otra, hacer que tomar esa opción sea real y verdaderamente peligroso, real y verdaderamente problemático. No es cuestión de que los vamos a matar a todos, porque ya va a salir alguno y decir, ¿tú quieres matarlos? No, no quiero matarlos. Pero las penas tienen que ser reales y ejecutables. Ahora, pero fíjate, Marcelo, y aquí llegamos a un punto en el que de alguna manera me gusta lo que se hace en esa docuserie, El negocio de las drogas, porque en efecto se habla del asunto en términos económicos y en términos del impacto que a las economías termina dándole este negocio, porque evidentemente las drogas son un negocio, ilegítimo, pero negocio al fin. Y es que el gran problema de las drogas es el alto consumo en los países del primer mundo. Estamos hablando no solamente de los Estados Unidos, estamos hablando de Europa. Estamos hablando además de un consumo que aumenta en determinados rubros, ¿no? Y que tienen una dinámica de negocio propia. En esa docuserie vemos cómo se pasean por sitios que el ciudadano común, inclusive el ciudadano común bien informado, se expone en ese documental a cosas que no sabe, como por ejemplo el tema de cómo en Kenia se ha convertido el tráfico de drogas en una situación bien preocupante. O sea, eso es un narcopaís. Como en Birmania, que se supone que está bajo un régimen dictatorial desde hace años, el tráfico de heroína y de drogas sintéticas se ha convertido en la fuente de financiamiento de los grupos irregulares y de los grupos delictivos militares que allí hacen vida. Y vemos además cómo, a pesar de la legalización del consumo de la marihuana en algunos estados de los Estados Unidos, particularmente en California, eso no ha acabado con el delito, no ha acabado con el tráfico ilegal de drogas, sino que más bien le ha dado nuevos bríos, porque los costos del negocio legal son demasiado altos y demasiado cuesta arriba mantenerlos. ¿A dónde voy yo con todo esto?
parece ser que la legalización no necesariamente es una solución. Pero la guerra contra las drogas tampoco lo ha sido. Entonces, aquí, ¿para dónde vamos? No lo ha sido. Y hay una cosa muy interesante, uno de los libros de Tom Clancy, Peligro Inminente, que es uno de mis autores favoritos, ahí hubo un incidente de, combate, de lucha contra las drogas en Colombia, donde tropas americanas participaron en Colombia sin que el gobierno colombiano lo supiese, y libro más adelante, Jack Ryan llegó a ser presidente de los Estados Unidos, el embajador de Colombia le pidió explicaciones, y cuando hablaban, el presidente Jack Ryan le dijo que le pedía disculpas a Colombia, porque Colombia era víctima de los Estados Unidos, porque era el consumo en Estados Unidos el que hacía que Colombia se viese inundado por los dólares del narcotráfico. Entonces, yo creo que lo primero, como yo siempre he dicho, lo importante es que si vamos a castigar, realmente se castigue, no que pongamos las penas más atroces y resulta que nadie las pague. Entonces, ¿qué hay que atacar? Primero, el consumo. Hay vendedores porque hay compradores. Si nadie comprase drogas, nadie la vendería. Si yo ahorita saliese a la calle y dijese, tengo una bolsa de estiércol de perro, la vendo, ¿quién me la va a comprar? Nadie. Entonces no importa cuánto yo intente venderlo, no importa cuánto le pueda ganar, que me digan, si la llegas a vender te vas a ganar $1.000.000, nadie me la va a comprar. Entonces es necesario bajar el consumo, darle en qué ocuparse a los jóvenes, sí es verdad, pero también hay que dejar el pobrecitismo. Yo creo que eso es lo que ha destruido a las sociedades. Pobrecitismo es decir, ay, pobrecito. No, ya, basta de pobrecito. El que consume causa un problema. Entonces el que consume, vamos a sancionarlo. Hay que decirle, mira, tú tienes dos opciones. O te vas a un tratamiento de desintoxicación o vas a la cárcel. Vas por 10 años, por decir una cifra. Pero que realmente el que consuma sepa que corre un riesgo. Corren el riesgo de vida, pero no les importa, no lo saben. Pero Marcelo, alguien podría decirte, y yo soy plenamente partidario de eso, que por ejemplo, en el caso de la droga como la marihuana, que no es verdad que no sea nociva, porque toda droga tiene toda sustancia psicoactiva genera daños en el cuerpo, y toda sustancia psicoactiva de consumo sostenido hasta llegar a la adicción causa graves trastornos al cuerpo y a la mente. En eso estamos perfectamente claros. Estemos hablando de café, de alcohol, de cigarrillo, de tabaco, de pipa o de marihuana o de cocaína o de heroína. Unas, por supuesto, son más letales que otras en cuanto a la rapidez para engancharse o al daño inmediato que le causan al cuerpo humano. Pero siempre está por el medio el tema de la libertad. Yo, por ejemplo, con este tema de la marihuana, yo podría entender que una persona decida, bueno, ser marihuanero. Eso, ¿no? Eso es parte de su libertad. ¿Dónde está el problema? Que siempre hemos dicho que mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Y donde tú ejerces tu derecho, no le causas perjuicio a los demás. ¿Cuál perjuicio me causa a mí un marihuanero? Podrá preguntarse, ¿qué? Yo me fumo, bueno, que para que esa marihuana llegue a ser disfrutada por el consumidor, tiene que ocurrir una serie de delitos en mi país que terminan convirtiéndose en una cosa gravísima hasta donde hemos llegado en el caso de Venezuela. En tal sentido, sí, tu consumo de marihuana le está causando problemas a la sociedad. ¿Cómo le ponemos fin a eso? Bueno, yo, por ejemplo, en un punto de vista particular y personal, usted consumidor de marihuana, usted la tiene que sembrar en su casa. Siempre su marihuana en su porrón. Legalizar el consumo, sí, pero no vamos a andar en eso de del tráfico. Se acabó el tráfico de marihuana. El que quiera consumir marihuana, que la siembre en su casa. Y el que venda marihuana está cometiendo un delito. Punto. Yo no estoy penalizando el consumo. Lo tiene que ir a consumir, consúmala. Eso sí, vaya y cómprese sus semillas, que estará permitida la venta. Cómprese sus maticas, riéguela en su casa, trátela con cariño, llévesela y bañese con ella y sáquela, llévela al cine, cómprele un ramo de flores, cuántele cumpleaños, aleje a los perritos para que no se la vayan hasta orinando, sáquenla en la mañana y sáquenla al sol,
todo lo que usted quiera, pero mi problema no está en que una persona consuma, mi problema está que el que le vende a esa persona forma parte de una cadena de crímenes que le causa daño a toda una sociedad. No sé qué piensas tú. Tiene sentido. No obstante, va a haber, siempre que haya comprador, va a haber un vendedor. Eso es un principio del mercado. Cada vez que alguien requiera algo, otra persona se lo va a proporcionar. Entonces, si le decimos al que quiere consumir, si tú consumes, te vas a enfrentar a las consecuencias serias y graves. Si estás consumiendo, inscríbete en el programa de desintoxicación, te vamos a dar la oportunidad. Con eso libras tu oportunidad. No te gustó mucha idea, pero igual van a consumir. Tú no ves todos los dibujos, las cosas que han hecho para acabar con el consumo de cigarrillos. Bueno, ok, pero sigue siendo una decisión personal. ¿Cuál es la penalidad por consumir cigarrillo? Aparte de que seguro que te vas a morir de cáncer de pulmón, garganta o de problemas de tensión, una cantidad de cosas, pero eso es a muy largo plazo. El peligro tiene que ser ahora. Entonces, cada vez que tú agarras al consumidor y le dices, usted va a ir preso. No, no quiero ir preso. Bueno, entonces deje de consumir, métase en el programa de desintoxicación. No quiere, vaya preso. Pero, vaya preso, hasta qué punto. Ataca la compra. Es lo que se ha hecho en algunos países con la prostitución. La prostitución es legal. Si una mujer quiere prostituirse, no hay problema. Pero el que agarren contratando a una prostituta va preso. Entonces, pero permítame indicarte que el negocio de la prostitución no se ha acabado por eso. No, en absoluto. Es que muy pocos países lo han hecho y siempre se encuentra la forma de disimular. Y la mayoría de los países simplemente dicen, punto, no se meten en eso, lo dejan suceder. Pero hay que atacarlo financieramente, como se atacó Al Capone con el alcohol en Chicago. Bueno, pero atacarlo económicamente para mí es simple y llanamente decirle, si usted quiere consumir marihuana, siémbrela en su casa. O al que la quiera vender, bueno, va a pagar impuestos, como los altísimos impuestos que se le han colocado al consumo, al cigarrillo y al alcohol. Cuando tú revisas la estructura de precios y que lo digo yo que bebo, usted revisa la estructura de precios de cualquier licor y se da cuenta que el mayor porcentaje dentro del precio es en impuestos. Eso es así, de todo tipo. Entonces, el asunto está, ¿de verdad prohibir el consumo, convertirlo en una cosa punible, va a solucionar el asunto? Yo creo que simplemente es parte. O sea, hay que ir estrangulando económicamente y bajar el consumo es atacarlo económicamente. Recuerda en la serie cuando hablaban de la marihuana que ellos decían que tenía un costo altísimo de entrada, un costo altísimo de mantenimiento. Los negocios legales de siembra y venta de marihuana, y sin embargo el tráfico seguía existiendo. Entonces, claro, porque para tener en la Florida o en otros de estos estados o ciudades donde está permitido el tráfico legal de marihuana, la licencia para establecer el negocio nada más cuesta $1 millón. Es decir, que tú tienes que llegar con $1 millón en el bolsillo, ¿verdad?, para verle la ganancia de ese $1 millón vendiendo marihuana dentro de 10 años. Es decir, han dicho que sí, que se ha legalizado, pero lo han convertido en una cosa tan cuesta arriba que sigue siendo rentable venderlo ilegalmente porque no tienes todo el peso que tiene. Pero fíjate algo, ¿no? Que es el punto, ¿no? Que es donde a mí sí me preocupa. Yo, ¿cómo no? Usted puede consumir lo que usted quiera. A mí lo que me preocupa es el doble estándar. A mí me preocupa que se tenga que hacer una coalición internacional para combatir los efectos que el narcotráfico deja en países como Venezuela, en países como Colombia, en Centroamérica, en Bolivia, en Perú, pero en el país que más consume, que es los Estados Unidos, no solamente sigan el ritmo de consumo cabalgando a los niveles a los que cabalga, sino que además de eso vemos una tendencia de convertir no ya el consumo de drogas, que es ampliamente glorificado en distintos contenidos culturales, en películas, en televisión, en música,
Ya hablar de las drogas, del consumo de la droga es una cosa, para ellos ya, bueno, eso se glorifica y no hay nada. Pero ya se ha llegado a glorificar y colocar como héroe al narcotraficante y hacerlo de una forma graciosa y natural e inclusive como una hazaña. Puedo nombrar, por ejemplo, hace unos años se hizo famosa, o sea, famosísima, una serie de televisión llamada Breaking Bad. ¿Y cuál era la dinámica de Breaking Bad? Bueno, un señor químico que se enfermaba gravemente y para costear su enfermedad y todo aquello decidió ponerse a hacer droga, ¿no? Estaba el caso de había una señora, una mujer, no, se me olvida, Wits, creo que se llamaba esa serie, que era una mujer que se divorcia y queda divorciada con los hijos y decide montar un negocio de venta de marihuana. Tienes ahora hay una serie en la misma Netflix que pone al aire el negocio de las drogas, haciendo críticas a la sociedad norteamericana por respecto al consumo y a la forma de tratar. En la misma plataforma que es Netflix, tienen una serie que se llama Cómo vender drogas online de forma segura. Es una serie cómica, graciosa, porque eso da risa. Entonces uno dice, caramba, ¿cómo es eso que los productos culturales en los Estados Unidos revelan que la sociedad de ese país no ve como algo malo el narcotráfico, pero al mismo tiempo ese país se gasta miles de millones de dólares al año para combatir el narcotráfico? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo creo que aquí lo que hace falta es una gran reflexión sobre lo que estamos haciendo, porque estamos perdiendo el tiempo. Bueno, bueno, es que son muchas las cosas que hay por hacer. Todas las cosas que se hacen es porque producen un rédito económico. La gente ve esas series. Entonces, también es una irresponsabilidad de Netflix poner una serie así, por muy graciosa que sea. Uno no puede glorificar las cosas. Yo recuerdo en Argentina veía en todos los kioscos de revistas una revista que se llamaba THC, dedicada a temas de consumo de droga. Me provocaba quemar el kiosco. Digo, ¿cómo vas a glorificar algo así? Tienes que mostrar lo malo que es. Pero entonces... Pero un momento. Yo puedo entender que alguien te glorifique el consumo, porque se siente bien consumiendo la sustancia psicoactiva que le hace feliz. Yo puedo entender que hay una revista que hable de los habanos, que hable de marihuana. Yo solo puedo entender, o que hable de los efectos del LSD, de los hongos alucinógenos, todo eso yo lo puedo entender. Pero caramba, entender que un delito sea glorificado en una serie de televisión, como si es una cosa maravillosa, como si vamos todos a vender marihuana, porque esto es severísimo, y yo soy un tipo cool. Mira cómo hago. Yo como hago drogas aquí en mi casa, siendo químico. Para eso fue que yo estudié química. Para eso que tenía que darme química en el bachillerato. A mí me parece que... Pero al mismo tiempo vas a condenar entonces a todo aquel que trafique con drogas de la frontera de tu país para afuera. Yo creo que estamos mal. O sea, la perdimos por completo, ¿viste? Bueno, ese es otro problema. O sea, tiene que haber sanciones reales, que es lo que siempre he dicho. Pero si tú disminuyes consumo, los afectas económicamente. Disminuyes tráfico, pero por ejemplo, fíjate que en Venezuela cada vez las penas para las mulas son menores, porque pobrecitos, es que no tenían otra cosa que hacer. Bueno, también pobrecito el que estaba atracando, no tenía más nada que hacer y se dedicó a atracar camionetas. El atracador de camionetas no es rico, es un tipo pobre. Entonces, pobrecito, vamos a dejarlo así, hay que dejar el pobrecitismo. Entonces, el que trafica, ¿por qué la gente trafica droga? Porque la gran mayoría lo logran, los que son mulas, obtienen ganancias fabulosas. En esa misma serie hablaban de uno que sacó $10,000 en un viaje. Yo, pues, por supuesto, en África $10,000 es todo el dinero del mundo, y en Venezuela ahorita también. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer si la mayor parte de las veces la pena es mínima? ¿Cómo hicieron en Singapur? O sea, las penas son brutales. De hecho, ahorcan a todos los que consigan con droga, punto, sin mucho miramiento, hace no muchos.
par de años estaban pidiendo por un ciudadano europeo que por favor no lo ejecutasen porque, bueno, Europa pedía. Y dijeron, no, disculpen, quebrantó nuestras leyes, aquí colgamos a todos los traficantes, punto, y al tipo lo colgaron. En China, la pena por tráfico de drogas, incluso a nivel de mula, creo que es casi cadena perpetua. Entonces, si tú quieres llevarlo allá, bueno, llévalo, pero tú sabes lo que te va a costar. O sea, y lo van a pensar. Pero si a mí me dices, mira, tú quieres llevarte este paquete de drogas allá, te vas a ganar $10,000 y si te agarran, la pena es 1 año de cárcel. Pero bueno, $10,000, 1 año, pago 1 año en todo caso, salgo, tengo dinero. O sea, dime por qué no lo voy a hacer. Entonces, hay que disuadir. Y el disuadir tiene que ir por penas realmente duras y por hacer que el consumidor no quiera. Entonces va a ser menos negocio. Hay que disminuir que sea negocio. Claro, por efecto de mercado, los precios subirán, pero llegará un momento, llegará un punto que la gente no podrá consumirlo. O sea, los precios serán prohibitivos, pero hay que golpearlos en la economía. Pero es que la tendencia en tiempos pasados revela, Marcelo, que el que consume, el que es adicto a una sustancia psicoactiva, en caso de que lo que está acostumbrado a consumir suba de precio, se va a ir a buscar alguna sustancia psicoactiva de menor precio, de menor calidad, pero que le sirva de algo. Esa es la historia. Bueno, podemos, inclusive, el tema del crack. ¿Qué fue el crack? Sí. La respuesta frente a la cocaína de los pobres. ¿Qué fue el chirri? O lo que llaman en Argentina el paco, que está acabando con las calles de la Argentina. Es la droga de los indigentes, la droga de la gente de menor poder adquisitivo, y es una cosa que por la que pasamos en Venezuela hace ya 30 años. Yo recuerdo de niño cómo se hablaba del consumo de chirri o del consumo de paco, que no es otra cosa que el bazuco, y los daños gravísimos que eso causaba, porque era una cosa que convertía en un guiñapo a una persona en 15 días. O sea, tú ves cómo, por ejemplo, hablar del alcohol. Tú ves como gente que estaba en Venezuela, cualquiera hacía una vaca en una esquina y se compraba una botella de whisky 12 años, hoy se toma el peor ron posible que venga en botella de plástico y no importa si es ron de verdad, pero si eres adicto a la bebida, vas a tomar lo que sea más barato para ti. Entonces, bueno, el problema parece que no tienes una solución sencilla, ni una sola arista, creo yo. Correcto. Pero correcto. Con una ley no se arregla. Pero con una ley no se arregla. Pero es que por eso pasan a la heroína también, para bajar el costo de algunas drogas sintéticas, porque la heroína tiene un costo hasta 100 veces menor que algunas drogas sintéticas. Entonces, es el motivo. Pero si tú se lo dificultas al consumidor y le dices, mira, te lo voy a poner difícil, te lo voy a poner caro y además de eso te voy a meter preso, pero te voy a dar una opción para que zafes, pero tienes que dejar de consumir, bueno, le estás dando algún estímulo. Pero si el consumidor no tiene ninguna pena por consumir, no le pasa nada y consigue cada vez algo más barato y se va despidiendo, esa persona que consume bazuco, que consume bacerola, que consume paco, todas esas porquerías del último nivel. Ahorita está el cocodrilo ruso, que recuerdo cuando estaba en Yare me mostraron una presentación, la trabajadora social, sobre el cocodrilo, que tenía unos efectos terribles. O sea, eso era impresionante cómo la piel se iba necrosando en cuestión para consumo. La persona quedaba en una semana vuelta un piñapo y me dice, ¿qué te parece? Digo, yo creo que deberíamos traerla. Me dice, ¿por qué? No, repártela libremente y así que se vayan yendo al cuerno y los dejen tranquilos a los que queremos estar en paz. Me eché a reír y la trabajadora social se me quedó mirando y me dice, pero es terrible. Claro que es terrible, pero ya nos tienen hartos aquí los consumidores y uno no puede estar tranquilo. Entonces, todo el que consume, tú le dices, mira, si tú consumes vas a tener graves problemas, vas a ir preso. No solo que te vas a morir, porque no les importa morirse. Tú lo ves como consumen porquerías y están puestos guiñapos y sí. Entonces, yo sigo sin verle una solución sencilla solamente a través de la ley, Marcelo. Creo que es que es muy fácil. Es que es múltiple la solución. La solución es muy compleja y es múltiple. Tienes que atacar el consumo. O sea, tienes que atacar todos los frentes. Y los reales, Marcelo. Hay que atacar los reales. Toda la cadena. Toda la cadena. Por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿por qué los campesinos siembran
siembran coca en Bolivia y en Colombia, porque es mucho más rentable que sembrar papas. Pero dale opciones y le dice, mira, tú tienes dos opciones. Tú puedes sembrar papas, te lo vamos a poner fácil, te vamos a dar una exención de impuestos, te vamos a dar esto, te vamos a dar lo otro, te vamos a dar la beca de estudio para tus hijos. Y si siembras cocaína, te vamos a meter 30 años preso. Dice, bueno, mira, no ganaré tanto, pero tampoco quiero estar 30 años preso. Pero tiene que haber, tiene que haber algo que tú digas, mira, ¿me conviene o no me conviene? Pero hasta el momento, ay, pobrecito el campesino, es que si no se nos muere de hambre, bueno, quítale las matas y más nada. Lo que tiene, No lo puedes combatir así. es evidente entonces que la conclusión de esta conversación, Marcelo, es que por donde se debe empezar es por un gran debate desprejuiciado sobre el asunto que produzca las medidas necesarias, multisectoriales, multinivel, transdisciplinarias, que permitan ver qué hacemos con este asunto. Pero evidentemente el problema no es sencillo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias, saludos a todos, espero que les haya gustado.